Bien, vamos al siguiente punto que vamos a comentar acá o refutar, que me parece bastante importante, preponderante, incluso muy grave, porque acá nuestros hermanos hacen alusión, bueno, a un supuesto ejemplo, anécdota, experiencia que cuenta el hermano Jonathan de un joven, una persona que estaba decidida a irse al mundo porque se le había enseñado en su iglesia que él no había sido elegido para salvación, lo cual, ¿no es cierto?, escapa completamente a la enseñanza, ¿no es cierto?, del calvinismo. No hay ninguna base en el calvinismo, ¿no es cierto?, que diga eso, que se pueda acá humanamente, terrenalmente, poder declarar que alguien es salvo o no es salvo, ¿no es cierto?, porque eso solamente le compete a Dios. Así que es bastante extraño, por decirlo menos, ¿no es cierto?, esta experiencia, y que también acá los hermanos la comentan. Vamos a escucharla y luego vamos a analizarla. Hasta que cuando comenzamos a hacer nuestros blogs, llegué a tener contacto con muchas personas y muchos jóvenes. Recuerdo que una vez me llamó un joven y me dijo, estoy así, literalmente, estoy destrozado y de aquí para adelante yo me voy al mundo, me voy a perderme, voy a llevar la vida así, desenfrenada. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tú tomas esa decisión? No, bueno, porque en la reunión de jóvenes en mi iglesia me enseñaron que yo no soy un elegido. Entonces, si yo no soy un Terrible. elegido, si no soy un elegido, ¿para qué me esfuerzo tanto? O sea, de nada sirve que esté yendo a la iglesia, intente cambiar, de nada me sirve porque haga lo que haga, yo no voy a ser salvo. Entonces Exacto. pude hablar a la persona, darle la verdadera esperanza, ¿no?, en la Biblia. Y Ujú. casos como esos me comenzaron a llegar muchos, con Exacto. personas que ya ni podían ni dormir, estaban aterrados así con esa idea de que yo no soy un predestinado, no soy un elegido. Sí, 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 sí. Ahí me comencé a interesar. Yo digo, oye, esto es grave. Luego el informe de iglesias dividiéndose. Yo una vez tuve que Exacto. ir a ayudar a una iglesia y me instalé un mes en esta iglesia que se había dividido en tres facciones por tema Qué del triste. calvinismo propiamente, ¿no? Y como yo ya estaba escribiendo de esos temas, me llamaron, pastor, puede apoyarnos, ¿no? Y con todo gusto fuimos Ujú. ahí a apoyarles para que ellos restauren, porque, llegaron a una situación hasta de perder el local, todo, fue muy triste. Entonces yo decía, Qué triste. ¿será que una sana doctrina cause tanta división? Y cuando vamos a la Biblia, el apóstol Pablo decía, no, lo que no es de Dios no causa disensión, no, pleitos, separaciones, más bien viene por otro lado. Con eso no estamos Ujú. diciendo que todo calvinista es un enemigo de Dios o un Satanás, ¿no? Para nada. Tengo pastores que son calvinistas, que son amigos míos, ¿no? Ujú. Y no Exacto. estamos hablando contra las personas, o sea, contra los calvinistas o los que profesan o los que de alguna manera sinceramente creen en algún punto del calvinismo. Yo creo que hay bastantes calvinistas que son salvos, que aman al Señor, ¿no? Y que hacen un excelente Totalmente. ministerio. Sí, estamos hablando, creo yo, contra el ismo, ¿no? Contra una corriente que al ser llevada al extremo, ¿no?, va a perjudicar mucho la fe de los Exacto. creyentes. Bien, ahí teníamos entonces este comentario de nuestro hermano Jonathan al respecto. Creo que es bastante grave este asunto. Y también acá creo que en cierto modo, quizá de manera hasta inconsciente, nuestros hermanos acá un poco faltaron quizá a la honestidad del video, porque si efectivamente en cualquier tipo de doctrina, por muy bíblica que sea, siempre van a existir tergiversaciones, ¿no es cierto?, comprensiones erróneas o a veces incluso abusos de ciertas doctrinas. Así que me parece muy válido también que se critique y se refute, ¿no es cierto?, estos extremos, estos abusos, ya en este caso sea de doctrinas calvinistas o la teología que sea, ¿no es cierto?, o la rama que sea dentro de la teología, pero acá nuestros hermanos se están abordando el calvinismo propiamente tal, de una manera como se espera o se supone seria, formal. También sería bueno que hicieran esa distinción, porque dentro de este mismo video que están ahí, entre comillas, abordando el calvinismo, mencionan ejemplos muy extremistas, ¿no es cierto?, que escapan, ¿no es cierto?, a lo que es el calvinismo en sí. Entonces cualquiera que vea el video, ¿no es cierto?, y escuche esto, va a asumir que el calvinismo en sí, ¿no es cierto?, encierra o contempla todas estas aristas, lo cual me parece que es bastante, incluso puede ser hasta deshonesto de parte de nuestros hermanos. Como digo, de manera que sea hasta inconsciente, pero caen en eso. Así que en primera instancia sería bueno justamente quizás separar y hacer otro video exclusivamente aludido a estos abusos, ¿no es cierto?, en diferentes doctrinas, y ahí también, ¿por qué no?, mencionar estos ejemplos que ellos acá colocan sobre la mesa, sobre abuso, ¿no es cierto?, de pensamientos extremistas en cuanto al calvinismo. Lo digo, como decía al comienzo, porque bíblicamente no hay ningún texto, ninguna base, ningún fundamento bíblico
para que podamos, ¿no es cierto?, nosotros decirle a cualquier persona, tú no eres elegido. Eso, la elección siempre es de Dios, es soberana. Él sabe, ¿no es cierto?, a quién elegir. El ladrón que estaba al lado de Cristo, de Jesús, en la cruz, ¿no es cierto?, hasta última hora, ¿no es cierto? Dios demostró ahí, ¿no es cierto?, que finalmente no se trata de los méritos o del esfuerzo humano, sino que de quien Dios tiene misericordia, ¿ya? En última instancia, ¿es cierto?, mientras estaba ahí ya colgando la cruz, aquel ladrón alcanzó, ¿no es cierto?, gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros no sabemos quién y no tenemos base bíblica para poder decirle a alguien, tú no eres elegido, o tú fuiste predestinado para condenación. Eso es antibíblico. El calvinismo en sí, propiamente tal, la doctrina seria, formal e histórica, nunca ha enseñado eso. Al contrario, la enseñanza clara de la Biblia, ¿no es cierto?, impulsa al ser humano a predicar, a evangelizar, como también decía Pablo, sabiendo que, ¿no es cierto?, la obra es segura porque donde Dios, ¿no es cierto?, ha provisto los medios es porque ha decretado el fin. Es cierto, Pablo predicaba, ¿no es cierto?, en Hechos, la plaza al aire libre, y Dios dice que solamente tocó el corazón de la mujer, ¿no es cierto?, de Lidia, para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. O sea, aunque fuera solamente un alma que estaba destinada ese día para ser salva, pero, ¿no es cierto?, lo hizo a través de la predicación del Evangelio. También otros hermanos, no sé si anteriormente o después de esto, igual hacían alusión de un abuso, de un extremo, ¿no es cierto?, de hipercalvinismo, que algunos incluso llegan a pensar, a suponer que ya entonces no es necesaria la evangelización, porque si Dios tiene predestinado a los que van a ser salvos, van a llegar solitos sí o sí. Y eso también escapa, ¿no es cierto?, a los principios, a la doctrina calvinista histórica, tradicional, ya la cual, al contrario, en vez de quitar o restarle fuerza al trabajo evangelístico, al contrario, lo hacemos con la seguridad plena, con la convicción de que Dios, ¿no es cierto?, donde Él nos envía, donde Él, ¿no es cierto?, provee los medios de gracia, es porque Él también ahí tiene elegidos. Por lo tanto, nuestro trabajo no es en vano. Joel, ¿no es cierto?, decía, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego Pablo acá en Romanos 10 recoge esa profecía, ¿no es cierto?, y la elabora. También dice, todo el que invocar el nombre del Señor o de Jehová será salvo. Pero luego Pablo agrega, ¿cómo invocarán aquel en el cual, ¿no es cierto?, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, todo, ¿no es cierto?, Dios ha decretado tanto el fin como el medio. Solamente se salvarán los escogidos de Dios, pero ninguno de ellos lo hará si no es por la predicación del Evangelio y a través de Cristo. Ese es el medio por el cual Dios ha estipulado. No hay otro camino, dijo, para llegar al Padre. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es imposible, ¿no es cierto?, que alguien se salve si no es por la predicación, si no es oyendo el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, estos ejemplos que supuestamente nuestro hermano Jonathan ponía en la mesa, sin duda son ejemplos que escapan al calvinismo, escapan al arminianismo, escapan a cualquier, ¿no es cierto?, teología bíblica. Y si alguien le está haciendo pasar esa enseñanza por calvinismo, obviamente es un grosso error de comprensión o simplemente una mala intención. Bíblicamente no tenemos cómo saber, ¿no es cierto?, que tú eres elegido o tú no eres elegido. Nuestro mandato, nuestra comisión es simplemente ir por el mundo, sabiendo que donde Dios nos envía, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio, allí Dios tendrá, ¿no es cierto?, escogido para salvación. Nosotros no sabemos quién es escogido y quién no. El calvinismo nunca ha enseñado eso. Y mucho menos, ¿no es cierto?, pensando que alguien se va a alejar de la iglesia o se va a ir al mundo, porque supuestamente se le enseñó que no es elegido. Si vamos a la Biblia, leemos acá en Juan 6:44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, cualquiera, ¿no es cierto?, que se acerca a Jesús con una fe genuina, verdadera, ¿no es cierto?, debe tener la convicción de que si su fe es verdadera, es genuina, y aceptó a Jesucristo, y lo recibió como su Salvador único personal, es solamente porque el Padre lo trajo. No fue por cuenta propia, no fue por iniciativa propia. Y si el Padre lo trajo, entonces, ¿cómo va a pensar, ¿no es cierto?, que no es elegido para salvación? Si el mismo pasaje que leíamos también en el versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Por lo tanto, es absurdo, ¿no es cierto?, pensar de que alguien le haya enseñado que no es elegido de Dios o que ha sido predestinado para condenación. Eso ningún hombre, ningún mortal, ¿no es cierto?, puede saberlo ni puede asegurarlo. Al contrario. Si tenemos una fe genuina en Jesucristo, si hemos reconocido nuestra condición de pecadores frente a Dios, es solamente por la gracia de Dios, es porque su Espíritu Santo primero nos ha convencido de pecado, y de ese momento, a partir de ahí, somos conscientes que somos pecadores frente a Dios, y recién bajo esa miseria, bajo esa condición, somos capaces de mirar a la cruz de Cristo y poder hallar allá a nuestro Salvador. Y si eso ha pasado, es solamente porque Dios ha hecho una obra de regeneración en nosotros. Por lo tanto, si alguien está en Cristo y tiene su fe puesta en Él,
nada lo puede sacar de ahí. Nadie, ¿no es cierto?, le puede decir o enseñar bíblicamente que no es elegido. Por lo tanto, eso igual es una herejía, ¿no es cierto?, es una blasfemia, y encima sin duda no responde para nada a lo que es el calvinismo.